ese propósito que Dios ha establecido en nosotros. Es motivo de agradecimiento a Dios poder estar aquí en esta mañana. Y siempre que voy a compartir la palabra, siempre que tomo su palabra para alimentarme, para buscar de Él, para caminar con Él, siempre tengo una misma oración, un mismo clamor, un mismo anhelo. Pedirle, siempre le pido al Padre, para que la revelación de su palabra sea en mi vida. Y hoy le pido para que esa revelación sea en vuestros corazones, ese milagro, de que su palabra se haga viva, que su palabra se impregne en nosotros, porque es lo único que nos lleva a una renovación, a un cambio, es lo único que nos lleva a caminar en Él y a vivir como Él desea que lo hagamos. Así es de que, pues teniendo presente esto, quiero compartirles una reflexión que hoy por la mañana, mientras que leía la palabra, vino a mi corazón para compartirla con ustedes en esta mañana. Estaba leyendo en el Evangelio del apóstol San Juan, uno de los episodios en la vida del Señor. Él venía enseñando lo que vino a mostrarnos. Él vino a mostrarnos al Padre, vino a enseñarnos los principios, los fundamentos del reino, vino a traernos ese reino a nosotros. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en el versículo 30, dice la palabra: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Quiero hacer una pequeña acotación porque en nuestras versiones, las versiones que nosotros más tenemos, que comúnmente leemos la palabra, hay una diferencia en lo que es uno de los manuscritos más antiguos, porque precisamente aquí donde acabamos de leer que dice en él, ustedes verán que está en minúscula si ustedes están siguiendo conmigo sin la lectura, pero en él, en manuscritos más antiguos, él está en mayúscula. Quizás se pregunten ustedes cuál será la diferencia, y ahorita vamos a ver esa diferencia, porque es una diferencia que hoy en día sigue marcando la vida de muchos, una gran diferencia de lo que es creer en él, o como en el siguiente versículo dice, el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él estaba hablando, dice aquí, a los judíos que habían creído, ¿sí? Y haciendo referencia precisamente a estos manuscritos más antiguos. Aquí deberíamos de leer a los judíos que le habían creído, Hay una gran diferencia entre creer, o los que creyeron en él, a aquellos judíos, como dice aquí la palabra, que habían creído. Creer en nuestro Señor Jesucristo es recibirle a Él. Creer en Él no es solamente dar consentimiento o aceptar que las palabras que Él dice
son verdad. Estos judíos del capítulo 31 dice los judíos que creyeron, ¿sí? Es como aquellos que hoy en día aceptan que la palabra del Señor es una palabra de autoridad, y aceptan que es una palabra que viene de Dios. Hay muchas personas que cuando nosotros les hablamos del Señor y de lo que el Señor vino a enseñarnos, a mostrarnos, lo aceptan. E inclusive usan muchas de las frases del Señor, muchos de los principios que Él nos dio, principios para su reino, los usan en lo cotidiano de la vida, ¿sí? Les gusta usarlo, o lo aplican inclusive para muchas otras cosas. Creen que lo que Él dice tiene sentido, ¿sí? Le dan la autoridad. Pero en el reino de Dios, en lo que vino a hacer el Señor por nosotros, en ese propósito que Jesús establece en su palabra, por lo cual Él vino, para que nosotros tengamos una vida plena, una vida en abundancia. Hay una gran diferencia entre aquel que cree en Él, esto es, aquel que le recibe. Recuerden Juan en el capítulo 1, ¿sí? Al que le conoció, al que le recibió, ¿sí? No es solamente el que cree. Por eso estos judíos del capítulo 31, en este momento había muchos judíos que seguían a Jesús. Muchos judíos que estaban impactados por la autoridad con la que Jesús hablaba. Muchos judíos que le reconocían como un maestro y que estaban impactados porque nadie antes había hablado como Él les estaba hablando, ni mucho menos las señales que veían en Él. Y le seguían muchísimo, miles de judíos. Pero también estaban otros que habían sido llamados por el Señor, que nosotros conocemos como sus discípulos. De hecho, estos judíos, si ustedes analizan aquí en el capítulo 31, Jesús les habló, dice, a los judíos que habían creído en Él. Vamos a leerlo como está aquí esta versión, ¿sí? Que tenemos en nuestras manos. Y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Inmediatamente respondieron ellos y dijeron, un momento, si nosotros no somos esclavos, linaje de Abraham somos. Y empezaron en lugar de analizar lo que el Señor les estaba diciendo, o preguntarle a Él qué era lo que esas palabras decían o significaban, inmediatamente empezaron a reclamarle al Señor. Nosotros no somos esclavos, le dijeron. Venimos del linaje de Abraham, ¿sí? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban en donde posicionados, en el pasado. Jesús no les estaba hablando del pasado. Jesús no les estaba hablando inclusive del presente. Jesús estaba hablando de lo que sucedería. Inmediatamente ellos fueron al pasado y aún así se equivocaron, porque sus ancestros sí fueron esclavos durante 400 años de los egipcios en Egipto, y posteriormente durante varias deportaciones 2 veces estuvieron esclavos. ¿Cómo dicen que no fueron esclavos? Es más, en ese mismo momento Roma les tenía bajo su autoridad. No tenían la total y completa libertad, porque habían sido conquistados y dominados por el Imperio Romano. Ellos le servían al Imperio Romano. Ellos le pagaban impuestos al Imperio Romano. ¿No es eso acaso un tipo de esclavitud? Entonces, ¿por qué estos judíos que habían creído en Él, como dice aquí, cuando escuchan lo que el Señor les está diciendo acerca de la verdad,
de que la verdad les hará libres, inmediatamente protestan. Como hoy en día protestan muchos cuando les hablamos de Jesucristo. Podemos hablar de Dios en cualquier lugar del mundo y nunca tendremos problemas. Nunca. Pero cuando hablamos de Jesucristo, entonces empiezan a reclamar, como lo hicieron estos judíos. Y aclaro, dice la palabra, habían creído en Él. Entonces, claro, no tenían la revelación de la palabra en su corazón, no sabían lo que Jesús estaba hablando. Jesús les estaba hablando de la verdad. ¿Quién es la verdad? Alguien me dirá su palabra, la palabra de Dios es verdad, claro. Pero Jesús estaba hablando de Él. Ellos le creían, pero no le conocían. Ellos creían que la palabra que Él tenía, que esa palabra que ellos escuchaban era una palabra de autoridad. Y le seguían por la palabra que Él tenía. Y le seguían por las señales que en Él veían. Pero no le conocían. Y aquí es donde el Señor nos nos da a nosotros uno de los principios maravillosos del reino. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Libre de qué? Dice mucha gente hoy en día. Yo no soy esclavo. ¿De qué libertad está hablando el Señor? Sabemos que la salvación la tenemos por medio de Él, al ser justificados por Él. Pero Él aquí está hablando de libertad. Está hablando de que al conocerle a Él, al recibirle a Él, en el momento en que Él viene y es en nosotros, entramos en un estado de libertad que nunca antes habíamos conocido. La libertad a la cual la verdad nos posiciona, no la conocíamos. Porque esta libertad es la libertad que en el principio el Señor, nuestro Padre Celestial, estableció para su creación. Adán fue creado para ser completamente libre. Adán era libre, completamente libre. El hecho de que el Señor le hubiese puesto un limitante respecto a algo que no podía hacer, en nada debilitaba su total y absoluta libertad que Adán tenía. La libertad de la cual está hablando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es la libertad que desde el plan original de Dios estuvo establecida para nosotros. Por eso es que si no hemos recibido a Cristo, aquel que no le conoce, que no le recibe, nunca ha experimentado esta libertad. Nunca ha vivido en esta libertad, porque solamente Él, el segundo Adán, nuestro Señor y Salvador, al morir en la cruz por nosotros y revelarse a nuestro corazón, al justificarnos, al obrar en nosotros este maravilloso milagro que es el nuevo nacimiento, en ese momento se restaura en nosotros el plan original de Dios. En ese momento es que venimos nosotros a una total y plena libertad. Y sin esta plena libertad, esta total libertad que nos da el Señor, es imposible vivir una vida
plena, una vida en abundancia, como Cristo Jesús quiere que la vivamos. Él fue claro y lo dijo. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 está establecido: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Algunos, lamentablemente, aún no han terminado de entender este principio del reino. Hoy no vinieron, están en otro lado, para que nadie se sienta señalado. Pero algunos aún no han entendido esta libertad que nos lleva a esta vida plena. ¿De qué libertad nos está hablando la palabra? ¿Cuál es la libertad de la cual está mencionando aquí nuestro Señor Jesucristo? Lo primero es una libertad de nuestra mente, porque nosotros teníamos una mente de esclavos. ¿Por qué teníamos una mente de esclavos? Si ustedes leen una declaración que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, en el capítulo 2, podemos nosotros ver que antes no podíamos gozar esta posición maravillosa que nos da la libertad. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2, en el versículo 6, que si hemos sido resucitados en Cristo, estamos sentados, ¿en dónde? En lugares. ¿Y ustedes conciben que en los lugares celestiales no haya total y plena libertad? Es imposible. En el reino de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La esclavitud no pertenece al reino de Dios. En el reino de Dios no hay esclavitud. En el corazón de Dios no hay esclavitud. No lo hay. Y el Señor, en esta enseñanza que nos da al compartir con estos judíos y sus discípulos, les habla de otro de los principios del reino, que es permanecer. Dice: el que no permanezca no será mi discípulo. Y también es importante que le pidamos a nuestro Padre Celestial esta maravillosa revelación, que el Espíritu Santo la haga viva en nuestro corazón. Podemos leer Juan capítulo 15 también, donde el Señor nos habla de que si nosotros no permanecemos en la vid, pues no daremos fruto. Pero era una forma, una tipología que dio el Señor para aquellos que estaban escuchándole, que pudiesen ir comprendiendo la necesidad de recibirle, de conocerle. Pero en la medida en que el Espíritu Santo nos ha dado esta revelación maravillosa del reino, podemos ir a las palabras del Señor mismo, cuando encontrándose con Nicodemo, lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, primeramente en el versículo 3 le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Y en el versículo 5 le dice: de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar. El que ve, ¿dónde permanece? Pues permanece en las fronteras del reino. Pero el que entra para permanecer. Yo quiero hablarte en esta mañana para que te veas dentro del reino. ¿Te quieres ver? Si quieres verte como el sarmiento pegado a la vid, puedes hacerlo. Si quieres verte como una rama que dé uvas, puedes hacerlo.
Pero a mí me gusta más ubicarme en el reino. Bueno, es una apreciación personal mía. A mí me gusta más vivir en el reino. En lugar de verme como uva, me veo como hombre del reino. Me gusta. Me gustan las uvas, pero me las como. Yo sé que es otro tema, es otra enseñanza, pero hoy estamos hablando de, primeramente, de conocer, de la diferencia del conocer, de la diferencia de aceptar a Cristo o simplemente darle autoridad o creer que su palabra sea autoridad, como sucedía con estos judíos, que muchos de ellos después no le siguieron. Le seguían mientras que tenían cierta expectativa. Ellos tenían la expectativa de que quizá aquel hombre que hablaba de esta forma podría ser aquel Mesías que ellos estaban esperando, que les diese precisamente la libertad que no tenían por estar bajo el imperio romano. Le seguían porque definitivamente la palabra que escuchaban de él era una palabra que golpeaba lo más profundo de su ser. Como hoy en día, ¿cuántas veces nosotros transmitimos la palabra, este río de agua viva que fluye de nosotros, la palabra del Señor, a personas que en determinadas circunstancias están siendo sensibles, vamos a decirlo así, y escuchan una palabra donde se les manifiesta la esperanza que tenemos en Cristo, donde hablamos de las promesas maravillosas que Cristo ha venido a darnos, de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, y lo creen, pero al día siguiente se les ha olvidado. Siguen exactamente igual que antes de escuchar esa palabra. Tan solo fue el impacto, el momento. Y así pasó con estos judíos. No sé cuántos, pero la mayoría de ellos después, y aún antes de que Cristo fuese llevado a la cruz, ya muchos ya no le seguían. El Señor se los dijo: ustedes me siguen por las señales. Sí, o sea, eso es lo que están siguiendo de mí, pero no le conocían como tal. La verdad nos hará libres, cambiará nuestra mente de esclavitud. ¿Saben? En el reino de Dios no cabe una mente que aún vive en esclavitud. Aún no tiene cabida. En el reino de Dios tenemos que vivir y permanecer con una mente completamente libre de esclavitud. ¿Por qué vivíamos nosotros antes en esclavitud? ¿Qué era lo que sucedía en nuestra vida antes de conocer al Señor? Les voy a dar por aquí algunos datos que nos pueden ayudar a entender esto. Efesios, en el capítulo 1, versículo 2. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿Conforme a quién? ¿Al príncipe de la libertad? No. Efesios, perdón. Sí. No, 1, ¿no? ¿O qué dije? 1, 2. 1, 2. Efesios 1, 2. ¿O me equivoqué? ¿Estoy bien o estoy equivocado? 2, 1. Perdón, al revés. Igual, pero al revés. Efesios 2. Sí. 2, 2. 2, 2. Gracias.
¿Vivíamos conforme? Eso es una mente en esclavitud. Vivir conforme a. No teníamos la libertad de decisión conforme a un hombre del reino. No podíamos decidir conforme a los principios del reino de Dios, porque vivíamos bajo otra manera de pensar, una esclavitud en nosotros. Una esclavitud que no nos permitía tomar decisiones de acuerdo al reino de Dios. No podíamos hacerlo, porque aunque nos hablasen de esos principios del reino, y aún hoy en día, cuando alguien que conoce al Señor y que escucha su palabra, que escucha y conoce los principios del reino, y que esos principios del reino son precisamente para que nosotros vivamos conforme a ellos. Porque si hemos entrado al reino, y aquí viene precisamente uno de los principios maravillosos de lo que es la revelación a nuestra vida, ¿no? El entrar al reino, el no quedarse afuera. Y alguien puede decir, pero ¿cómo alguien se puede quedar afuera si conoce al Señor? Pues el Señor lo dijo. El Señor dijo, si no naces de nuevo no vas a ver el reino. Después dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás entrar. Yo he buscado en la palabra si hay algún versículo que diga que al nacer de nuevo automáticamente, así por la misma forma que ocurre el milagro del nacimiento de nuevo, entramos al reino. Pero no lo he encontrado. De hecho, el Señor dijo que había alguien que eran los que, ciertas características, que eran los que arrebataban el reino, los valientes, ¿verdad? Así es de que nosotros conocemos al Señor. No solamente le damos autoridad a su palabra, sino que le conocemos a Él. Le hemos recibido. Permanecemos en Él porque hemos tomado esa decisión de ser sus discípulos. Y solamente permaneciendo en el reino. Yo un día le pregunté a una persona que si había entendido este concepto, porque estaba viendo ciertas situaciones en su vida. Y yo le pregunté, ¿tú eres discípulo del Señor? Y me dijo, sí. ¿Tú permaneces en Él? Sí. Y como yo no soy nadie para juzgar, porque no conozco las intenciones del corazón, solamente el Señor, entonces le pregunté y le dije, explícame qué es para ti permanecer en el Señor. Bueno, yo creo en Él. Ajá, muchos creen y no permanecen. Bueno, cuando oro en su nombre. Muchos oran en su nombre. Y empezó a darme una serie, hasta me dijo que en su carro traía un pececito. O sea, con esto ya para terminar rápido y sepan por dónde iba, ¿no? O sea, escucho alabanzas, tengo un pececito. Digo, bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es orar para que el Señor te dé la revelación de lo que es permanecer en Él. Porque hay muchos aspectos de esclavitud
me dije, en tu vida. Porque tú mismo, esa misma persona me decía que él no podía dejar tal o cual cosa. Le era imposible dejar tal o cual actitud, situación, conducta. Una persona libre no tiene limitantes alguno. Solamente el que es esclavo está confinado a hacer solamente aquello que su amo le permite. O sea, vive conforme a aquel que lo tiene esclavizado. Dice la palabra que antes de conocerle a él, nosotros vivíamos precisamente conforme a este príncipe de las tinieblas. ¿No? Pero si permanecemos en él, si permanecemos en su reino, la palabra es clara. La palabra nos dice que nosotros fuimos trasladados de ese reino, de ese príncipe de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de la luz, donde ya no tiene absolutamente nada que ver él con nosotros, en lo absoluto. Algunas personas, cuando caen en situaciones de conducta en su vida que les aleja de esa vida que tenían que mantener o en la cual tenían que permanecer, lo primero que hacen es echarle la culpa al diablo. Yo no soy defensor del diablo, yo no voy a decir pobrecito diablo, no, ni hablo de él ni me interesa, o sea, el diablo a mí no. Pero cantidad de personas que le echan la culpa al diablo. Y yo les pregunto, ¿y por qué la culpa la tiene el diablo? Si tú eres completamente libre. ¿Qué puede hacer el diablo si tú permaneces en el reino? El diablo podrá hacer cosas donde a él se le permiten hacer las cosas, pero nunca donde no tiene autoridad alguna. Y yo sé, por la palabra, por la revelación de la palabra, que yo soy completamente libre. Completamente libre. Que en el reino de Dios, Satanás no tiene absolutamente nada que hacer. En lo absoluto. Esa es la maravillosa libertad que el Señor nos ha dado. Es la libertad en la cual nosotros nos conducimos, caminamos, y es la única libertad que nos permite a nosotros vivir una vida plena, una vida abundante, una vida como quiere Jesús que nosotros vivamos. Y qué maravilloso. Yo estoy seguro que si les preguntase, cosa que no hago muy seguido, de preguntar, ¿sí? Pero si les preguntase quién quiere vivir una vida plena, yo sé que todos van a decir que quieren vivirla, ¿verdad? Es obvio. ¿O hay alguien aquí que no quiera vivir como Jesús dijo que quería que viviese? Yo creo que nadie, en lo absoluto. Pero para lograr ello, para lograr este objetivo, el Señor nos enseñó estos principios. Principios de reino. No está en lo que los judíos creían. Estos judíos que creían en Él. Lo dice la palabra, los judíos que habían creído en Él. Cuando les habló de este principio del reino, empezaron a protestar, empezaron a defenderse, porque no tenían ni idea de lo que el Señor estaba hablando. Repito, el Señor no estaba hablando del pasado, el Señor no estaba hablando del presente, el Señor estaba hablando de un futuro inmediato que iniciaría precisamente
cuando Él resucitase de entre los muertos y empezara esta maravillosa dispensación, la dispensación de la gracia, empezase su iglesia, a la cual nosotros no solamente pertenecemos, sino que somos nosotros la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero, los únicos que podemos vivir esta maravillosa libertad, libertad que es posible por la revelación de su palabra y porque Él permanece en nosotros. Les voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y ustedes creen que sea posible vivir una vida de fe sin libertad? No es nomás el creer, es el decidir. Y aquel que tiene una mente esclava no puede tomar decisiones alineadas al reino. Y no solamente es decidir, sino es actuar, es vivir alineados a esa fe. La fe es el Señor en nosotros, es Él en nosotros. Y Él es plena libertad. ¿Cuántas veces lo decimos nosotros que donde está el Espíritu del Señor, la palabra del Señor nos lo ha mostrado, hay libertad? Y declaramos como un principio bíblico de que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón e hizo tabernáculo en nosotros. Por lo tanto, en nuestro corazón habita la plenitud de la libertad. Y para agradar a Dios a través de la fe es necesario que podamos vivir la plenitud de la libertad como hombres y mujeres del reino. Y no permitir bajo ninguna circunstancia que nuestra mente, nuestro corazón, regrese a una esclavitud de la cual nosotros fuimos trasladados, fuimos libertados, fuimos liberados. Y esto es cuando la revelación de la palabra se manifiesta en nosotros. El creer que somos libres, el vivir como hombres y mujeres libres, el tener presente que este milagro maravilloso del nuevo nacimiento, que nos dio la capacidad no solamente de ver el reino, sino de entrar al reino. Y de hecho, el deseo del Señor es que entremos al reino. A eso vino. No que nos quedamos viendo el reino. ¿Saben quiénes son los que se quedan viendo el reino? Aquellos que hablan del reino pero no gozan de los beneficios del reino. Y que siguen viviendo aún bajo las limitantes de este mundo, con los ojos puestos en lo físico, en lo natural, con sus pensamientos gobernados por lo humano, por el razonamiento humano, los que viven adaptados a las culturas, a sus culturas. Yo recuerdo en una ocasión que fui invitado, le compartí al pastor Carlos a dar una conferencia en España a pastores de diferentes iglesias. Era la primera vez que iba con este grupo de iglesias, había pastores de toda España, y yo le preguntaba al Señor, le decía: Señor, ¿a qué me llevas tú a mí a ese lugar? Allí hay hombres
muy preparados, teólogos, doctores en divinidades, doctores en una cantidad de cosas, maestros de universidad, sí, los pastores españoles en España, una gran mayoría hombres muy preparados, ¿sí? Yo decía, Señor, ¿y yo qué les voy a enseñar a ellos? Empezaba por el Génesis, decía, no, yo creo que ellos ya el Génesis se lo saben bien, Señor, ¿qué les hablo? Y iba a Apocalipsis, decía, no, pero ellos, algunos hasta libros han escrito, y yo decía, ¿qué, Señor, qué les voy a enseñar? Y estábamos ya, y era todo un día, y yo era el único que iba a compartir, no era media hora y ya vete, no, era todo el día. Yo, Dios mío, ¿en qué estaba mi esposa, estaba una misionera que había ido con nosotros, acompañándonos, y yo decía, bueno, Señor, me presentaron, y cuando yo estoy a punto de empezar, me temblaban las piernas, no sabía, escuché la voz del Señor. Escuché la voz del Señor y me dijo, no abras la Biblia. Yo dije, ah, caray. Como muchos dicen, esto no es de Dios. ¿Cómo que no voy a abrir la Biblia? Me dijo, no abras la Biblia. Yo no te he traído a enseñarles Biblia. Ellos saben mucho. Y le dijo, y yo, Señor, y ellos se me quedaban viendo porque ya me habían presentado, yo ya estaba parado, yo ya tenía que haber empezado al menos a decir algo y no hablaba, yo estaba hablando con el Señor. Y ellos se me quedaban viendo, ¿no? Y yo, ¿y ahora qué hago, Señor? Me dijo, les vas a decir lo que yo te voy a decir que les digas. Dije, bueno, y se los dije. Les dije, miren, el Señor me acaba de hablar y me acaba de decir que no abra la Biblia. Ya en ese momento a uno casi se le salió un ojo. No sé si era de vidrio o qué, pero yo sentí que, ¿cómo que no va a abrir la Biblia? Entonces, ¿a qué vino? El Señor me dijo que les hablara lo que Él me va a mostrar. Uno de ellos levantó la mano inmediatamente y dijo, perdón, y podremos hacerle preguntas como diciendo, le puedo preguntar a Dios. Yo le dije, usted pregúntele lo que quiera a Él. Yo no sé si se la conteste conmigo o no, pero usted pregunte. Créanme que yo empecé a sentir el sudor que me corría. Y hacía frío. Galicia. Era mayo, pero hacía frío. ¿Que no estaba lloviendo? Si tú traías un chamarrón, un abrigote, que no hacía frío. El Señor me dice, diles que la cultura del reino, la cultura de mi reino, no puede ser negociada por las culturas del mundo. Yo dije, bueno, pues, si tú dices, yo se lo digo, y se lo dije. Yo había tenido con alguno de estos pastores de una manera individual algunas charlas, habíamos compartido en algunas iglesias, y cuando yo les decía, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué si la palabra dice esto? Siempre ellos decían, no, es que aquí la cultura, no, es que nuestra cultura, es que para ellos su cultura estaba por encima de los principios del reino, de la cultura del reino. Entonces ellos habían negociado, ¿sí? Y estaban llevando las cosas conforme a su cultura. Eran esclavos de una cultura. Es que aquí en España las cosas se hacen así, pero Dios quiere que las hagas de otra forma. No, pero es que aquí nosotros las hacemos. No sé si aquí en México también existe eso. Allá en Venezuela también. Por eso no me quieren mucho. El hombre se siente esclavo de su cultura, de cómo hacer las cosas. Y cuando viene la revelación del reino a nuestra vida, si hay libertad
tú vas a actuar conforme a lo que Dios te muestre que tienes que hacer. Vas a tomar decisiones conforme a los principios del reino. No en función de cómo hacen las cosas los demás, ni lo que los demás esperan de ti, ni lo que tú esperabas de ti mismo antes de conocer al Señor, sino que ahora va a ser la revelación del reino la que va a marcar tu vida, tus acciones. Es la libertad. Cuando nosotros iniciamos nuestro viaje hacia Venezuela hace 23 años, algunas personas hablaban de fe y me decían, ¡ay, cuánta fe tienes! Yo les decía, no. Lo que nosotros estábamos realmente experimentando fue una maravillosa libertad para despojarnos de todo aquello que nos podría haber detenido en ir a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos estaba mandando hacer. Esto no implica de que no tuviésemos temores, ¿sí? Bueno, quizá mi esposa no tanto, pero yo sí. Sí. Porque, claro, uno como varón, como hombre, cabeza de hogar, la responsabilidad de una esposa embarazada de 8 meses, de 2 adolescentes, una de 11, otra de 9, pues recaía completamente sobre mis hombros. Había una gran responsabilidad en aquello que estábamos haciendo en ese momento. Y los que estaban a mi alrededor me lo señalaban y me decían, no seas irresponsable. ¿Cómo te vas a llevar a tu esposa así? Espera a que nazca la bebé y después que ya esté grandecita se van. Decía, no, es que Dios ya me habló y me dijo. Nadie lo podía entender, estaba fuera de todos los conceptos de la cultura de este mundo, donde todo depende de nuestra proyección, de nuestras metas, de lo que nosotros tengamos preparado para nosotros, de lo que nos dé seguridad. Cuando empezamos a regalar lo que teníamos, a dejar lo que teníamos, a despojarnos de lo que teníamos, nos decían, a mí me dijeron, tú estás loco, ¿recuerdas? Estás loco. Recuerdo un amigo, un dentista del club de pesca en el que estábamos, fue corriendo cuando supo que me había vuelto loco. Llegó, pero no a ver en qué me ayudaba, sino ¿dónde tienen las cañas de pescar? Yo las quiero. Porque le avisaron que estaba regalando todo. Y salió cargado, se llevó mis cañas, unos equipos de sonido, todo. Pero ya cuando tenía todo en su carro y ya se había sacado, regresa conmigo y me dijo, te voy a decir algo. Le dije, piedra que rueda no hace mojo, ¿sí? Yo le dije, tienes mucha razón, tú te estás llevando mi moho. No podían entenderlo, pero nosotros estábamos actuando en una total libertad. No había nada que nos esclavizara. Porque muchas veces el apego a lo material nos mantiene en esclavitud y no nos permite actuar en la dirección en la que Dios nos está indicando. Muchas veces el apego a nuestros propios sentimientos, a lo que consideramos nosotros que nos pertenece, nos esclaviza. Yo recuerdo a una persona que con un llamado maravilloso que le dio el Señor, un talento, unos dones que tiene maravillosos de llegar a las personas que están en situaciones críticas, enfermos, tiene un corazón para compartir la palabra. Y yo hablaba con ella y le decía, mira, ¿por qué no te dedicas de tiempo completo? Hay tanta necesidad para servir al Señor. Sí. Y recuerdo que ella me dijo, no, primero quiero trabajar mucho, me dijo, quiero hacer un muy buen capital, y cuando ya tenga mucho, bastante para allá, entonces me dedico de tiempo completo al Señor.
Esto fue hace 23 años, o 22 años. Todavía sigue trabajando mucho. Y lo peor de todo es que ahora, con la situación que se vive en este país, pues creo que ya perdió mucho de lo que tenía. Así de que va a tener que trabajar otra vida más para entonces hacer aquello que Dios le llamó a hacer. Esa es una esclavitud. Es una forma de esclavitud. Y Él dice, si tú me conoces a mí, que soy la verdad te hará libre. Te hará libre para que en tu posición, el vivir en el reino es un posicionamiento, así como el estar en los lugares celestiales es un posicionamiento que nos da, es en lo sobrenatural. El reino no lo estamos viendo con los ojos físicos. El reino lo vemos con los ojos espirituales. Por eso, si no nacemos de nuevo, si no se abren nuestros ojos espirituales, si no tiene vida nuestro espíritu, no podemos ver el reino. Es imposible que lo podamos ver. Pero esta maravillosa libertad que nos da el Señor, el tenerle a Él, es para que podamos vivir nosotros conforme a estos principios del reino. Y que cuando Él, el Rey de Reyes, ustedes saben que el que vive en un reino, el que pertenece a un reino, le pertenece a su Rey. ¿Sí? Yo estoy seguro, si ustedes algún día han viajado, por ejemplo, a Inglaterra, Holanda, México, lugares donde sí, los jardines del rey. El agua es del rey. Bueno, en Inglaterra es la reina. Tú no puedes casar un siervo porque los siervos son de la reina. Todo le pertenece a ellos, a los reyes. Nosotros no hemos conocido ese sistema de vida, pero en el reino lo estamos conociendo. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Y somos siervos de Él. Y si somos siervos de Él, tenemos que gozar de la plena y total libertad para poder hacer lo que Él nos muestra y nos pide que hagamos. Así que cuando tú tengas la certeza en tu corazón de que Dios te está llamando a algo, te está mostrando algo, te está manifestando ese propósito para tu vida, y digas, bueno, no puedo ahorita porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Llegarás a la conclusión de que hay una esclavitud. Porque el que es libre, actúa. Yo sé que para muchos están en un conflicto, discúlpenme, yo no quiero traer conflictos a su vida. Yo lo único que quiero es que la revelación de la palabra nos lleve a todos a ese nivel de fe, de entendimiento de la palabra, ¿sí? De que para vivir la vida de fe es necesaria la plena libertad. Si es que anhelas vivir una vida de fe, ¿sí? Porque hay quienes anhelan mucha fe, pero no para vivir conforme a esa fe. Es solamente un deseo de decir, yo tengo mucha fe, o quiero tener mucha fe para cuando la necesite. Estás enfermo, sí, es que te falta fe. No, es que me comí yo tengo 3 meses comiendo de más. Sí. La fe es para vivirla, porque la fe es el Señor en nosotros. Y el Señor vino a nosotros para que vivamos conforme a Él. Así de que yo quiero que ustedes mediten
en este pasaje, en estos dos versículos, que son los que hacen la diferencia, ¿no? O sea, los que creyeron en Él, los que le reciben, y aquellos que creyeron en Él, pero creían únicamente en que su palabra era una palabra nueva, una palabra de autoridad, una palabra que nunca habían escuchado y que veían hacer milagros y le seguían. Nosotros hemos conocido muchas personas que Dios les ha hecho unos milagros maravillosos y después del milagro salen corriendo. Y conozco uno re bien, que fui yo, ¿verdad? Yo recibí un milagro maravilloso del Señor antes de recibirle a Él como mi Señor y Salvador, sin pedírselo, sin saber que ese lugar donde estaba yo iba a recibir ese milagro. Y el Señor lo hizo. Y eso no fue lo que a mí me llevó a arrepentirme y a entregarle mi vida al Señor. Yo tuve esa experiencia, por eso hablo de ella. No estoy señalando a nadie, estoy diciendo lo que a mí me pasó. Yo sabía que el Señor existía, me lo habían enseñado desde pequeño. Y yo estaba hablando con Dios, porque yo veía muchas personas que alababan al Señor y lloraban y decían que le amaban, y yo decía, bueno, Señor, yo no siento eso. Una de dos, o ellos están locos y yo no, o yo soy el que estoy mal y ellos no. No sé, alguien de tiene que estar mal porque no concuerdo con esto. Y yo empecé a hablar con el Señor y a decirle que yo no sentía lo que ellos decían que sentían. Ellos decían que sentían su presencia, y yo les decía, pues no, yo no la siento. Y ellos decían que le amaban al Señor y yo decía, pues no, yo sé quién eres. Yo sé que tú eres Dios y que Cristo murió en la cruz, sé que resucitó, pero no te amo. Y yo me encontraba afectado de mucha dolencia. Realmente mi cuerpo estaba muy dañado. Yo sufrí varios accidentes automovilísticos, estuve en una silla de ruedas durante un tiempo. Quedé con una lesión en mi columna, en mi cintura, sufría de dolores constantes. Tenía un desdoblamiento del segundo ruido del corazón, una infección a nivel del colon. Y bueno, ya no les digo por qué. Y yo estaba allí, no buscando de Dios, yo fui huyendo de que ya no aguantaba la presión. Viernes en la tarde, los ingenieros que tenemos obras y que no nos pagan los clientes y que tenemos que pagar y muchos problemas. Y un amigo me invitaba constantemente a sus reuniones y yo no quería ir, porque eran allá en un lugar en las afueras de la ciudad que se llamaba Palo Seco. Yo le decía, cuando haya algo en el Sheraton, me invitas para el Sheraton, le decía. Pero Palo Seco yo no voy. Y ese día dije, ¿dónde más? Allí nadie me va a encontrar, me voy Palo Seco. Y estando allí con mi esposa, ni siquiera entramos, me quedé en la puerta de un pequeño saloncito. Allí en una silla me senté afuera y me doblé porque traía un dolor muy fuerte en mi cintura. Y ahí empecé a hablar con Dios, a decirle lo que yo realmente sentía. Pero yo no fui buscando un milagro, nada. Y estando allí empecé a experimentar algo que nunca había experimentado. Empecé a sentir unos impulsos eléctricos desde mi coxis, vértebra por vértebra. Y yo sentí que cuando eso me llegase a la cabeza me iba a morir, era un impacto. Yo nunca me han dado, pero yo me imaginaba que era como esos, con lo que le dan a las vacas, a esos bastones, de esa energía, ¿no? Que yo decía, así sentía yo.
Y empecé a sudar en frío, empecé a sentirme muy raro y me incorporé en la silla. Mi esposa me vio, me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, algo raro me está pasando. Yo estaba asustadísimo. Le dije, ¿me voy a morir? A la hora que esto me llegue aquí, allí llegué. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Y en eso la persona que estaba dirigiendo empieza a decir, el Señor está tocando a un hombre en su columna vertebral. Él vino aquí con mucho miedo, con mucho temor y empezó a hablar. Y yo lo escuchaba y yo decía, ay, ¿de quién está hablando? Y el Señor lo está tocando y está sanando su columna, venga al frente y déle la gloria a Dios. Y yo decía, vaya. Y yo volteaba a ver quién pues nadie, era yo. Hasta que me di cuenta lo que algo era, esto era sobrenatural lo que me estaba sucediendo. Y le dije a mi esposa, mira, y me dijo, pues pasa. Y yo pasé, empecé a caminar y la gente, imagínense, empezaron a aplaudirle al Señor y todo. Y yo llegué con él y me dice, dele la gloria al Señor. Y yo, ¿y eso qué es? O sea, sí, yo nunca había estado en una relación. ¿Cómo le doy la gloria? ¿Qué tengo que hacer? Le decía yo. Pues diga, pues gloria a Dios, pues sí, bueno, ya. Me regresé, yo llegué que no podía caminar ahí. Mi esposa me ayudaba del brazo, me llevaba, pero no podía caminar. Regresé caminando a casa sin la infección que tenía a nivel de mi colon. Era un tremendo milagro que me hizo el Señor. En cuanto me recuperé, me hicieron una intervención que no habían podido hacerme por la infección que tenía. Y en cuanto me recuperé, a celebrar, que ya estaba bien, a como ya sabía celebrar. Y seguí con mi vida. Y si alguien me preguntase en ese momento si yo creía en el Señor o en Jesús, yo le diría sí. Desde niño me enseñaron que Jesús vino. Es más, en diciembre me daban regalos porque Él venía. Claro que creía. Bueno, después dejé de creer que era Él el que me traía los regalos. Pero yo creía en Él desde niño. Claro que sí, sí creía. Pero yo vivía en esclavitud. Yo era esclavo y vivía conforme a lo que dice aquí la palabra que vivimos. Y no fue hasta que le conocí. No fue hasta que tuve un encuentro personal con Él. No fue hasta en el momento en el que caí al suelo llorando, arrepintiéndome de mis pecados, de mi vida, y pidiéndole perdón a Él, reconociéndole como mi Señor y Salvador, y pidiéndole que tomase el control de mi vida. Y allí empecé a experimentar la más grande y maravillosa libertad que nunca jamás había conocido. La libertad de poder vivir en su reino. De creer, no solamente en lo que me habían dicho de Él, sino creer lo que Él me decía a mí. Y desde el primer momento yo creí que yo era libre. Desde el momento en que leí en su palabra que Él me había hecho completamente libre, yo lo creí y empecé a vivir como un hombre libre. Y cuando yo leí que todo lo que había sido anulado, toda acta que me era contraria, empecé a vivir como tal, creyéndolo. Y empecé a vivir esa libertad. Así de que, queridos hermanos, creer en Él, creer en su palabra, para muchos puede ser lo mismo, y no quiero entrar en situaciones de polémicas, quiero que quede muy claro que estoy hablando de una diferencia. No es cuestión de estudiar si como dice aquí o como, es cuestión de ir al interior de nuestro corazón. Le hemos conocido a Él, nos ha hecho Él ese milagro de nacer de nuevo, tenemos esa libertad,
Hemos entrado al reino. Podemos arrebatar el reino, las promesas y los principios del reino. Tenemos esa libertad para poder vivir como el Señor quiere que vivamos. Si al menos de hoy en adelante cambia algún concepto en tu manera de hablar y no vuelves a decir, ya no puedo hacer lo que la palabra me pide que haga, pues ya es un principio. Quiero que tengas presente eso. El que tiene la libertad por tener a Cristo en su corazón no tiene ningún limitante para cumplir con su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle al Señor toda la gloria. En esta tarde hermosa, Padre, agradecerte a ti, oh Dios, esa libertad maravillosa que tú nos has dado. Agradecerte a ti la revelación, Señor, de tu palabra a nuestra vida, que es lo único que puede transformarnos. Señor, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de culturas, de formas, estamos hablando de lo que tú, Señor, veniste a enseñarnos. Estamos hablando de los principios de tu reino, porque declaramos, Padre, que en ti hay total y completa, absoluta libertad. Que esa libertad, Señor, al habernos creado a tu imagen y semejanza, quedó en nosotros establecida desde ese plan original que tú creaste, que tú diseñaste, Señor, para nosotros, para tu creación. Declaramos que la obra de nuestro Señor Jesucristo, este segundo Adán, ha restaurado, Señor, este plan para que nosotros vivamos en una plena, total libertad. Para poder, Señor, vivir conforme a la revelación de tu Santo Espíritu, conforme a los principios y fundamentos de tu reino, conforme, Señor, al propósito establecido por ti en cada uno desde el principio de los tiempos. Hemos sido liberados, Señor, de la vana manera de vivir en la que actuábamos conforme a aquel, Señor, que ya no tiene absolutamente potestad alguna sobre nosotros. Gracias por la libertad. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro en esta mañana que tu palabra, revelada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, nos lleva a vivir esta plenitud. Libertad para obedecerte, libertad para adorarte, libertad, Señor, para caminar día a día contigo. Libertad, Señor, para declarar en todo momento que tú eres nuestro Padre y nosotros, Señor, tus hijos. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, tuyo es todo el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias porque tu iglesia, Señor, es una iglesia libre. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros, tus hijos, somos libres. Gracias porque donde está tu Espíritu, Señor, donde mora tu Espíritu, allí hay libertad. Gracias, Padre, por esa libertad que tú nos has dado en el nombre de
Jesús. Amén.